Tengan un buen día, niños y niñas. Este día, 3 de marzo del año 2021, veremos la clase 1.4, que es la medición de ángulos mayores a 180. Quiero que observen acá, el ángulo que tengo es mayor a 180. ¿Cómo voy a hacer para encontrar su medida? Vaya, aquí hay un grado de dificultad un poco grande. No es mucho, es pequeño. ¿Por qué? Porque si ustedes observan el transportador, solamente con él podemos medir hasta 180 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver esta dificultad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo podemos resolver de dos formas. Aquí vamos a resolverlo de una forma y aquí lo vamos a resolver de la otra forma. Primero, lo que vamos a hacer es que vamos a prolongar una de las líneas que está formando nuestro ángulo. Uno de los lados que lo está formando. De esta forma. Vamos a hacer una línea punteada. Y quiero que observen acá. Se nos han formado dos ángulos. Vamos a colorear de color amarillo el más pequeño de ellos. Se nos han formado dos ángulos. Un ángulo de 180, que es el que va desde acá hasta acá, y este otro pequeño ángulo, que es un ángulo agudo. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora para saber la medida de todo este ángulo? Voy a medir el ángulo más pequeño, o sea, el que he coloreado de amarillo, de la siguiente forma. Me voy a apoyar de mi transportador y voy a medir este pequeño ángulo amarillo. Recuerden, el centro de nuestro transportador lo ubicamos en el vértice del ángulo. Y la marca 0 la alineamos con el lado del ángulo que queremos medir. En este caso es este pequeño ángulo. Aquí está alineada y el centro sobre el vértice. ¿Cuánto es lo que mide? 10, 20, 30. Llega hasta acá el ángulo de color amarillo. Quiero que observen. Es desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. Entonces este pequeño ángulo mide 30 grados. Y este otro ángulo mide 180 grados. Lo vamos a corroborar. A ver si es cierto. Y quiero que observen. Es cierto, se extiende este ángulo grande, se extiende desde aquí hasta aquí, desde 0 hasta 180, o sea que este ángulo mide 180 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar la medida de todo el ángulo? Pues vamos a sumar el ángulo llano que tenemos aquí y el ángulo agudo. Nos va a quedar de la siguiente forma. 180 más 30. Eso va a ser igual a 210 grados. Quiere decir entonces que la medida del ángulo es 210 grados. Esta es una forma en la que se puede resolver. Se puede encontrar la medida de un ángulo que sea mayor a 180. La otra forma se las voy a mostrar acá. Es siempre el mismo ángulo, pero lo vamos a resolver de diferente forma. Acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Siempre vamos a prolongar uno de los lados que nos está formando nuestro ángulo con una línea punteada de esta forma. Quiero que observen. Acá tenemos este ángulo que está formado por un ángulo de 180, que es este que va desde acá hasta acá, y tenemos otro pequeño ángulo. Y les voy a mostrar. Acá tenemos otro ángulo. Este ángulo que estoy coloreando más la medida de el otro ángulo que estamos buscando, que es este, de acá hasta acá, más este ángulo, nos forman todos juntos
un ángulo de 360 grados. Y quiero que observen que este de color amarillo es menor a 180, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la suma de este ángulo más este me forman un ángulo de 360, entonces yo voy a decir que 360 menos la medida de este ángulo me va a dar la medida del ángulo que estoy buscando. Pero primero debo de conocer la medida de este ángulo. Y veo que mide desde acá, desde 0 hasta acá, me está midiendo 150 grados. Voy a enseñarles un poco mejor la lectura de este. Quiero que observen, estamos buscando la medida de este ángulo amarillo, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a hacerlo así. Contamos desde 0 hasta la abertura que tiene el ángulo, que es hasta aquí. Y eso es igual a 150, quiere decir que todo este ángulo mide 150 grados. Y para encontrar la medida de este ángulo que estoy buscando, a 360 le voy a quitar la medida de este ángulo que ya conozco. 360 menos 150 va a ser igual a la medida de este ángulo. ¿Cuánto me da como resultado? Me da como resultado 210. Y quiero que observen, me dio exactamente el mismo resultado en los dos. La medida de los dos ángulos me dio igual a 180, a 210, perdón. Acá lo tenemos. Lo hicimos de dos formas diferentes. Una fue prolongando una de las líneas que me está formando este ángulo. Esta línea fue la que he prolongado. Este lado es el que he prolongado. ¿Qué hice? Encontré la medida de este ángulo pequeño y a eso le sumé 180, que es este ángulo grande que se me formó acá. Y me dio como resultado 210. Ahora acá, ¿cómo lo hice? Lo hice de otra forma. Y es el mismo ángulo. Y quiero que observen que me dio el mismo resultado. El ángulo, este que tenemos acá, más la medida del ángulo que nosotros estamos buscando, me tiene que formar 360 grados, que es todo esto. Pero como yo solo quiero conocer la medida de esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar este ángulo, la medida de este ángulo. Entonces lo que hago es que mido este ángulo que es menor a 180, por eso me es más fácil encontrarlo. 360 menos lo que midió este ángulo que es 150 me da el resto, que es la medida del ángulo que estoy buscando, que es 210. Quiero que observen unos pequeños datos que nos regalan acá. Y nos dice, por ejemplo acá, que se puede prolongar cualquiera de los dos lados que me está formando el ángulo. Acá podíamos prolongar o esta línea o esta, cualquiera de las dos. Acá, un ángulo de 90 grados se llama ángulo recto. Dos ángulos de 90 grados, así como acá, me forman un ángulo llano. Tres ángulos de 90 grados, que serían este y este de acá, me estarían formando un ángulo de 270 grados. Y cuatro ángulos de 90 grados me forman un ángulo de 360 grados, que esto es el ángulo completo. Esta es la mayor medida que puede tener un ángulo. Esto sería todo para el día de ahora. Les quedaría de tarea la página número 27 de su libro de texto. Por favor, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Gracias por su atención y pasen un feliz día. Otro dato que se me olvidaba darles. Quiero que trabajen este resuelve en su libro de texto, no en su cuaderno. Quiero que lo hagan en su libro de texto. Gracias por todo y pasen un feliz día.